¿Te has preguntado alguna vez sobre el destino de los papas, los líderes espirituales de nuestra fe, tras su partida de este mundo? A menudo creemos que, debido a su misión de servir a Dios, serán recibidos en la radiante luz del cielo. Pero ¿y si hay otra verdad, un oscuro secreto que te hiela el alma? Esa verdad ha sido revelada por una mujer a través de una desgarradora experiencia cercana a la muerte. En las profundidades de la oscuridad del infierno, se encontró cara a cara con un alma inesperada, el Papa Francisco. Pero lo que conmocionará a cualquiera que escuche su relato son las dolorosas confesiones que hizo sobre el Papa León XIV. ¿Qué pudo haber llevado a dos papas a extraviarse, terminando en la oscuridad eterna? La explicación de Francisco sobre León XIV te hará cuestionar todo sobre el trono, la verdad y el verdadero camino a la salvación. Prepara tu corazón. Esta historia no es solo un testimonio. Es una llamada de atención del más allá. Y aquí, en Historias Bíblicas Eternas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de fe. Suscríbete a nuestro canal. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios, y elevaremos tu nombre ante el Señor en oración para que no camines solo en este camino. Si esta historia te llega al corazón, haz clic en el botón de agradecimiento, el icono del corazón debajo de este vídeo. Cada donativo que das es como una vela que nos ayuda a llevar luz y esperanza a las miles de personas que aún buscan la verdad. Reflexionemos, crezcamos y preparémonos juntos para los próximos días, porque esta misión no es solo para ti, es para toda la humanidad. Ahora, escuchen atentamente el testimonio de esta mujer. Me llamo Marie, tengo 52 años y soy católica. He vivido toda mi vida bajo la luz de la fe en la parroquia de San Miguel, a las afueras de Boston, Massachusetts. Todos los domingos por la mañana, entro en la iglesia con la vieja Biblia que me dejó mi madre, sus páginas amarillentas llenas de notas escritas a mano. Doy clases de catecismo a niños, dirijo reuniones de oración y rezo el rosario cada noche, buscando la paz en cada palabra. Pero últimamente, mi corazón ha estado angustiado. Los sermones sobre la armonía interreligiosa, los nuevos y extraños rituales, me han hecho preguntarme si la iglesia que amo sigue siendo el lugar al que pertenezco. Una vaga tristeza me pesa, como nubes oscuras que ensombrecen mi fe. Esa mañana, entré en la iglesia de San Miguel. El tenue aroma a incienso se mezclaba con el sonido del órgano tocando el Ave María. Me senté en el tercer banco, cerca del altar, donde las vidrieras proyectaban rayas de arcoíris sobre el suelo de piedra. Mi suéter azul oscuro me envolvía y aferraba con fuerza mi rosario de madera de Fátima, como un talismán de fe. El sacerdote elevó la sagrada Eucaristía y susurré con la congregación: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero en medio de la oración, un dolor agudo, como un cuchillo, me atravesó el pecho. Apreté el rosario con las manos temblorosas, la respiración entrecortada, y todo empezó a desvanecerse. La música del órgano, la luz de colores, la voz del sacerdote, todo se disolvió como humo. Susurré: Señor, pero la oración quedó inconclusa al desplomarme sobre el banco de madera. Gritos de pánico resonaron a mi alrededor, pero se hicieron más distantes, como de otro mundo. Las campanas de San Miguel resonaron, graves y agudas, como una llamada de la eternidad. Me sentí ingrávida, como si una fuerza invisible me levantara. Un túnel oscuro y frío se abrió y me arrastró a un misterioso viaje cercano a la muerte. Antes de comenzar la historia de Marie, si algo de esto te hizo reflexionar, por favor, deja un comentario. Estoy reflexionando sobre algo. No prometemos tener todas las respuestas, pero la comunidad de fe de Historias Bíblicas Eternas está lista para orar por ti. Dios siempre recibe con agrado el regreso del alma a la luz, y se lamenta cuando ignoramos las señales de advertencia. Flotaba en el vacío, sin peso. Frente a mí, se abría un túnel oscuro, que se arremolinaba profundamente como un vórtice infinito. La luz de la iglesia de San Miguel se había desvanecido, dejando solo una densa y gélida oscuridad. Las oraciones de la misa aún resonaban, pero ahora distorsionadas,
como estranguladas por una mano invisible. Las palabras, Señor, no soy digno, se convirtieron en gritos estridentes, mezclados con risas secas. Cada sonido era como una cuchilla que me cortaba la mente. No pude resistirme, solo me dejé llevar por la fuerza del túnel. Las paredes a mi alrededor no eran de piedra, sino una especie de tejido vivo, palpitando como carne que respira. Desde las sombras, unos ojos invisibles me observaban, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Un hedor me golpeó la nariz, como a carne quemada mezclada con azufre. El túnel se estrechó, apretándome en un espacio sofocante. Quise gritar, pero el vacío se tragó mi voz. Empezaron a resonar susurros, de origen incierto. Fracasaste. No eres lo suficientemente santo, repetían. Cada palabra era como un martillazo, que golpeaba la confianza que una vez me reconfortó. Intenté recordar una oración, pero tenía la mente en blanco. Los susurros se convirtieron en gritos, acusadores, condenatorios. Sabían mi nombre. Conocían cada miedo oculto que había enterrado. La oscuridad del túnel no era solo la ausencia de luz, era un ser vivo. Se aferraba a mí, fría y viscosa, intentando arrastrarme hacia lo más profundo. Sentí que me deshacía, mi alma destrozada pieza a pieza. De repente, el túnel se ensanchó y caí en picado. Bajo mí, apareció un páramo agrietado, con un brillo rojo como sangre seca. El hedor a azufre me asfixió, como si incluso el aire mismo ardiera. Caí al suelo, pero no era sólido. Era blando, viscoso, como si estuviera hecho de carne podrida. Las grietas de la superficie expulsaban calor, junto con gemidos que se elevaban desde las profundidades. Miré a mi alrededor, con el corazón latiendo con fuerza en un pecho invisible. A mi alrededor había pilares de piedra negra, retorcidos como los huesos de esqueletos humanos. A lo lejos, se movían figuras sombrías, sin saber si eran humanas o demoníacas. Una risa seca y áspera resonó como piedras al rechinar. Me giré, pero no vi a nadie, solo una oscuridad más densa. El miedo me invadió, haciéndome encogerme en mí mismo. El suelo bajo mis pies temblaba como si estuviera vivo y furioso. Las grietas expulsaban humo negro, formando rostros distorsionados que me miraban con ojos hundidos. Susurraban mi nombre con voces llenas de amargura e ira. Intenté caminar, pero cada paso pesaba como 1000 libras. Mis pies estaban pegados al suelo resbaladizo, hundiéndome poco a poco. Una voz resonó: tu lugar está aquí. Quería gritar que no, que era hijo de Dios, pero las palabras se me atascaban en la garganta. La oscuridad parecía burlarse de mí, devorando hasta la última esperanza que me quedaba. A lo lejos, vi una enorme puerta hecha de hueso y fuego. Llamas verdes y enfermizas ardían silenciosamente, sin emitir luz, solo intensificando la oscuridad circundante. En la puerta había inscripciones rojas y brillantes en un idioma que no reconocí. Me acerqué, aunque mi instinto me gritaba que corriera. La puerta se alzaba imponente, oprimiendo con su mera presencia. Un viento frío sopló, trayendo consigo los gritos de miles de almas. Los susurros se habían convertido en un coro de desesperación. Has visto demasiado. No puedes regresar, repetían una y otra vez. Me agarré la cabeza, intentando ignorarlos. De repente, una mano invisible me agarró y me arrastró a través de la puerta. Grité, pero el rugido de las llamas ahogó el sonido. Ya no estaba en el túnel, había cruzado el umbral del infierno. El suelo al otro lado ardía como brasas al rojo vivo. Las llamas brotaban de las grietas, lamiendo el aire como lenguas hambrientas. Sentía mi alma arder, aunque ninguna llama me rozaba. A mi alrededor, unas figuras sombrías comenzaron a perfilarse con mayor claridad. No tenían rostro, solo cuencas profundas que brillaban con una luz roja. Se movían lentamente, como encadenados a su propio dolor. Un nuevo hedor llenó el aire, el olor a traición y pecado.
No era azufre, sino la podredumbre de promesas rotas. Sentí que se aferraba a mí, como si me marcara como uno de los suyos. Bajé la vista y vi que mis manos empezaban a desvanecerse, como si mi alma se fundiera con la oscuridad. El miedo ya no era solo una sensación. Era un peso que me oprimiera contra la tierra. Intenté rezar, pero mis labios no podían articular las palabras. A lo lejos, emergió un palacio de piedra negra, con agujas afiladas como espadas. Una luz roja y ardiente se derramaba por sus ventanas, como los ojos de una bestia colosal. Sabía que allí era donde tendría que enfrentarme a una verdad aterradora. Avancé, cada paso una batalla contra mí mismo. Los susurros ya no me culpaban. Me ordenaban, sigue adelante, Marie. Tienes que ver. No quería ver. Pero no tenía elección. Cuanto más me acercaba al palacio, más sentía una presencia terrible, como si todo el infierno me estuviera esperando. Esto no era solo un lugar. Era el comienzo de un juicio que jamás imaginé. No eres lo suficientemente santo, repetían. Cada palabra era como un martillazo, que golpeaba la confianza que una vez me reconfortó. Intenté recordar una oración, pero mi mente estaba en blanco. Los susurros se convirtieron en gritos, acusadores, condenatorios. Sabían mi nombre. Conocían cada miedo oculto que había enterrado. La oscuridad del túnel no era solo la ausencia de luz. Era un ser vivo. Se aferraba a mí, fría y viscosa, intentando arrastrarme hacia lo más profundo. Sentí que me deshacía, mi alma destrozada pieza a pieza. De repente, el túnel se ensanchó y caí en picado. Bajo mí, apareció un páramo agrietado, con un brillo rojo como sangre seca. El hedor a azufre me asfixió, como si incluso el aire mismo ardiera. Caí al suelo, pero no era sólido. Era blando, viscoso, como si estuviera hecho de carne podrida. Las grietas de la superficie expulsaban calor, junto con gemidos que provenían de las profundidades. Miré a mi alrededor, con el corazón latiendo con fuerza en un pecho invisible. A mi alrededor había pilares de piedra negra, retorcidos como los huesos de esqueletos humanos. A lo lejos, se movían figuras sombrías, sin saber si eran humanas o demoníacas. Una risa seca y áspera resonó como piedras rechinando. Me giré, pero no vi a nadie, solo una oscuridad aún más densa. El miedo me invadió, haciéndome enroscar en mí mismo. El suelo bajo mis pies temblaba como si estuviera vivo y furioso. Las grietas expulsaban humo negro, formando rostros distorsionados que me miraban con ojos hundidos. Susurraban mi nombre con voces llenas de amargura e ira. Intenté caminar, pero cada paso me pesaba como 1000 libras. Mis pies estaban pegados al suelo resbaladizo, hundiéndome poco a poco. Una voz resonó, tu lugar está aquí. Quería gritar que no, que era hijo de Dios. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. La oscuridad parecía burlarse de mí, devorando hasta la última esperanza que me quedaba. A lo lejos, vi una enorme puerta hecha de hueso y fuego. Llamas verdes y enfermizas ardían silenciosamente, sin emitir luz, solo intensificando la oscuridad circundante. En la puerta brillaban inscripciones rojas en un idioma que no reconocí. Me acerqué, aunque mi instinto me gritaba que corriera. La puerta se alzaba imponente, presionando con su sola presencia. Un viento frío sopló, trayendo consigo los gritos de miles de almas. Los susurros se habían convertido en un coro de desesperación. Has visto demasiado. No puedes volver. Repetían una y otra vez. Me agarré la cabeza, intentando ignorarlos. De repente, una mano invisible me agarró y me arrastró a través de la puerta. Grité, pero el rugido de las llamas ahogó el sonido. Ya no estaba en el túnel. Había cruzado el umbral del Señor del Infierno. El suelo al otro lado ardía como brasas al rojo vivo. Las llamas brotaban de las grietas,
lamiendo el aire como lenguas hambrientas. Sentí mi alma arder, aunque ninguna llama me rozaba. A mi alrededor, unas figuras sombrías comenzaron a perfilarse con mayor claridad. No tenían rostro, solo cuencas profundas que brillaban con una luz roja. Se movían lentamente, como encadenados a su propio dolor. Un nuevo hedor llenó el aire, el olor a traición y pecado. No era azufre, sino la podredumbre de promesas incumplidas. Sentí que se aferraba a mí, como si me marcara como uno de los suyos. Bajé la vista y vi que mis manos empezaban a desvanecerse, como si mi alma se fundiera con la oscuridad. El miedo ya no era solo una sensación. Era un peso que me oprimiera contra la tierra. Intenté rezar, pero mis labios no podían articular las palabras. A lo lejos, emergió un palacio de piedra negra con agujas afiladas como espadas. Una luz roja y ardiente se derramaba por sus ventanas, como los ojos de una bestia colosal. Sabía que allí era donde tendría que enfrentarme a una verdad aterradora. Seguí adelante, cada paso una batalla contra mí mismo. Los susurros ya no me culpaban. Me ordenaban, sigue adelante, Marie. Tienes que ver. No quería ver, pero no tenía otra opción. Cuanto más me acercaba al palacio, más sentía una presencia terrible, como si todo el infierno me estuviera esperando. Esto no era solo un lugar. Era el comienzo de un juicio que jamás imaginé. Crucé la puerta de piedra con el corazón apesadumbrado, como si llevara el peso del mundo. El oscuro pasillo me condujo a una pequeña habitación, cuyas paredes de piedra negra brillaban como espejos. El penetrante olor a azufre me aferró, resecándome la garganta. En un rincón de la habitación, un hombre se desplomó, con su frágil cuerpo temblando. Cadenas de hierro rojo y brillante le rodeaban el pecho, los brazos y las piernas, cada eslabón brillando como brasas. Miré con más atención y se me encogió el corazón al reconocer su rostro. Era el Papa Francisco, el hombre que una vez vi en televisión, cuya cálida voz resonó en todo el mundo. Pero ahora su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y llenos de agonía. Su piel estaba pálida, marcada por quemaduras negras, como si el fuego la hubiera lamido miles de veces. La cadena se apretó con más fuerza, haciéndole gemir con un sonido ronco y frágil. Cada vez que intentaba moverse, el hierro silbaba y humeaba, causándole nuevas quemaduras en la carne. Quise correr a ayudarlo, pero sentía los pies clavados en el suelo. En su pecho, la insignia papal que una vez relucía con autoridad ahora estaba deformada, derritiéndose como cera de vela. Ya no era un símbolo de poder, sino un bloque de metal fundido que se le clavaba en los huesos. Podía oír el crujido de sus costillas, mezclándose con su respiración entrecortada. Me quedé allí, paralizada, mientras él levantaba lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos inyectados en sangre derramaban lágrimas que se convertían en humo antes de tocar el suelo. Susurró, me llamo Marie, y su voz se apagó como una llama moribunda. Me estremecí. ¿Cómo supo mi nombre? Extendió la mano, pero las cadenas lo jalaron hacia atrás, arrancándole un grito. El grito resonó por la habitación, haciendo temblar las paredes de piedra como si fueran a derrumbarse. Quise darme la vuelta, incapaz de soportar la visión. Pero una fuerza invisible me retuvo allí, obligándome a observar. No solo sufría físicamente. Lo atormentaba algo más profundo, algo incrustado en su alma. En la pared, aparecieron imágenes fantasmales como un viejo rollo de película. Lo vi con vestimentas blancas, de pie ante una multitud, pero su sonrisa ocultaba ansiedad. Esas imágenes se desvanecieron rápidamente, reemplazadas por escenas del arrodillado ante hombres con túnicas negras, firmando documentos secretos. Cada imagen era una daga que lo atravesaba. Inclinó la cabeza, murmurando oraciones de perdón, pero no se le escapó ningún sonido. Las cadenas se apretaron como si castigaran cada palabra. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si a mí también me estuvieran atando.
Quise preguntarle qué había hecho, pero no pude articular palabra. Me miró con los ojos llenos de desesperación, como si intentara compartir un terrible secreto. Marie, dijo con voz temblorosa, apenas audible. Debo decir la verdad. La verdad que estaba enterrada. Cada palabra que pronunciaba hacía que las cadenas brillaran intensamente, haciéndole retorcerse de dolor. Me acerqué más, aunque el calor de las cadenas le dificultaba la respiración. Vi las quemaduras en sus manos, donde antes sostenía el bastón pastoral, ahora solo carne desgarrada y carbonizada. Intentó levantar la cabeza, pero el peso de las cadenas lo obligó a bajar. En el suelo, la sangre goteaba de su cuerpo, pero no era roja. Era un líquido espeso y negro. Humeaba al caer, fundiéndose con el aire y formando formas retorcidas como las mentiras que una vez pronunció. Sentí que la verdad misma se estrangulaba en esa habitación. Otro grito escapó de su boca, no de las cadenas, sino de lo más profundo. Vi la imagen de la iglesia aparecer en la pared, pero no había cruces ni luz, solo rostros fríos y manos firmando acuerdos oscuros. Quería llorar, pero mi alma no tenía lágrimas. Sentía su dolor como si me penetrara. No solo lo atormentaba el fuego, sino también lo que había hecho o dejado de hacer. De repente, las cadenas se tensaron, arrojándolo al suelo de piedra. Se agarró el pecho, donde la insignia papal le atravesaba el corazón como una espada. Su gemido se mezcló con el rugido de las llamas, formando una sinfonía de horror. Oí susurros desde la oscuridad, no su voz, sino de entidades invisibles. ¿Traicionó? Eligió la fama. Repetían una y otra vez. Quise taparme los oídos, pero el sonido me atravesó la mente. Luchó por levantar la cabeza una vez más, mirándome fijamente. Marie, no te quiero aquí, dijo, con la voz apenas entrecortada. Escúchame. Diles la verdad. Un viento frío recorrió la habitación, aliviando el calor, pero no trajo alivio, solo un escalofrío más profundo. Sabía que estaba a punto de revelar algo aterrador. Nuevas imágenes aparecieron en la pared, habitaciones secretas, reuniones sombrías. Lo vi a él, Francis, de pie entre desconocidos, con la mano temblorosa mientras firmaba un documento. Esa imagen se desvaneció, dejándolo retorciéndose de dolor. Las cadenas brillaron de nuevo, arrastrándolo de vuelta al suelo. Gritó, pero no le quedaban fuerzas para resistir. Vi nuevas quemaduras aparecer, como si cada recuerdo fuera un castigo en sí mismo. Quise ayudarlo, pero solo era un alma, indefensa ante esta visión. Sentí que la verdad que quería compartir estaba aprisionada, igual que él. Sabía que tenía que escuchar, por muy aterrador que fuera. Me miró una última vez, con los ojos inyectados en sangre y llenos de lágrimas de humo. Me equivoqué. Dejé que llevaran la iglesia a la oscuridad, susurró. Las cadenas resonaron, intentando silenciarlo. La habitación se estremeció de repente como si el mismísimo infierno no quisiera que lo oyera más. Otra puerta se abrió al final de la cámara, proyectando un resplandor rojo en la oscuridad. Sabía que debía seguir adelante, aunque me pesaba el corazón por lo que acababa de presenciar. Lo dejé, pero su imagen me atormentaba. Las cadenas, el fuego, su agonía, grabadas en mi alma. Entré por la puerta llevando su súplica, sin saber qué me esperaba a continuación. Miré más de cerca y se me encogió el corazón al reconocer su rostro. Era el Papa Francisco, el hombre que una vez vi en televisión, cuya cálida voz había resonado en todo el mundo. Pero ahora, su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y llenos de agonía. Su piel estaba pálida, marcada por quemaduras negras, como si el fuego la hubiera lamido miles de veces. La cadena se apretaba con más fuerza, haciéndole gemir con un sonido ronco y frágil. Cada vez que intentaba moverse, el hierro silbaba y humeaba, causándole nuevas quemaduras en la carne. Quise correr a ayudarlo, pero sentía los pies clavados al suelo. En su pecho,
La insignia papal que una vez relucía con autoridad ahora estaba deformada, derritiéndose como cera de vela. Ya no era un símbolo de poder, sino un bloque de metal fundido que se le clavaba en los huesos. Podía oír el crujido de sus costillas fusionándose con su respiración entrecortada. Me quedé paralizado mientras levantaba lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos inyectados en sangre derramaban lágrimas que se convertían en humo antes de tocar el suelo. Susurró mi nombre, Marie, y su voz se apagó como una llama moribunda. Me estremecí. ¿Cómo sabía mi nombre? Extendió la mano, pero las cadenas lo jalaron hacia atrás, arrancándole un grito de los pulmones. El grito resonó por la habitación, sacudiendo las paredes de piedra como si fueran a derrumbarse. Quise darme la vuelta, incapaz de soportar la visión. Pero una fuerza invisible me retuvo allí, obligándome a observar. No solo sufría físicamente. Algo más profundo, algo arraigado en su alma, lo atormentaba. En la pared, imágenes fantasmales aparecían como un viejo rollo de película. Lo vi con vestimentas blancas, de pie ante una multitud, pero su sonrisa ocultaba ansiedad. Esas imágenes se desvanecieron rápidamente, reemplazadas por escenas de él arrodillado ante hombres vestidos de negro, firmando documentos secretos. Cada imagen era como una daga que lo atravesaba. Inclinó la cabeza, murmurando oraciones de perdón, pero no se le escapó ningún sonido. Las cadenas se apretaron como si castigaran cada palabra. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si a mí también me estuvieran atando. Quise preguntarle qué había hecho, pero no pude articular palabra. Me miró con los ojos llenos de desesperación, como si intentara compartir un terrible secreto. Marie, dijo con voz temblorosa, apenas audible. Debo decir la verdad. La verdad que estaba enterrada. Cada palabra que pronunciaba hacía que las cadenas brillaran intensamente, haciéndole retorcerse de dolor. Me acerqué, aunque el calor de las cadenas me dificultaba la respiración. Vi las quemaduras en sus manos, donde antes sostenía el bastón, ahora solo carne desgarrada y carbonizada. Intentó levantar la cabeza, pero el peso de las cadenas lo arrastró hacia abajo. En el suelo, la sangre goteaba de su cuerpo, pero no era roja. Era un líquido espeso y negro. Emitió humo al caer al suelo, fundiéndose con el aire y formando formas retorcidas como las mentiras que una vez pronunció. Sentí que la verdad misma se estrangulaba en esa habitación. Otro grito escapó de su boca, no de las cadenas, sino de lo más profundo. Vi la imagen de la iglesia aparecer en la pared, pero no había cruces ni luz, solo rostros fríos, manos firmando acuerdos oscuros. Quise llorar, pero mi alma no tenía lágrimas. Sentí su dolor como si me penetrara. No solo lo atormentaba el fuego, sino también lo que había hecho o dejado de hacer. De repente, las cadenas se tensaron, arrojándolo al suelo de piedra. Se agarró el pecho, donde la insignia papal le atravesaba el corazón como una espada. Su gemido se mezcló con el rugido de las llamas, formando una sinfonía de horror. Oí susurros desde la oscuridad, no su voz, sino de entidades invisibles. Él traicionó, eligió la fama. Se repetían una y otra vez. Quise taparme los oídos, pero el sonido me atravesó la mente. Luchó por levantar la cabeza una vez más, mirándome fijamente. Marie, no te quiero aquí, dijo, con la voz apenas entrecortada. Escúchame. Diles la verdad. Un viento frío recorrió la habitación, aliviando el calor, pero no trajo alivio, solo un escalofrío más profundo. Sabía que estaba a punto de revelar algo aterrador. Nuevas imágenes aparecieron en la pared, habitaciones secretas, reuniones sombrías. Lo vi a él, Francis, de pie entre desconocidos, con la mano temblorosa mientras firmaba un documento. Esa imagen se desvaneció, dejándolo retorciéndose de dolor. Las cadenas brillaron de nuevo, arrastrándolo de vuelta al suelo. Gritó, pero no le quedaban fuerzas para resistir. Vi nuevas quemaduras aparecer,
como si cada recuerdo fuera un castigo en sí mismo. Quise ayudarlo, pero solo era un alma, indefensa ante esta visión. Sentí que la verdad que quería compartir estaba aprisionada. Al igual que él, sabía que debía escuchar, por muy aterradora que fuera. Me miró una última vez, con los ojos inyectados en sangre, llenos de lágrimas de humo. Me equivoqué. Dejé que llevaran a la iglesia a la oscuridad, susurró. Las cadenas resonaron, intentando silenciarlo. La habitación se estremeció de repente como si el mismísimo infierno no quisiera que siguiera oyendo. Otra puerta se abrió al fondo de la cámara, proyectando un resplandor rojo en la oscuridad. Sabía que debía seguir adelante, aunque me pesaba el corazón por lo que acababa de presenciar. Lo dejé, pero su imagen me atormentaba. Las cadenas, el fuego, su agonía, grabadas en mi alma. Crucé la puerta, llevando su súplica, sin saber qué me esperaba. Me quedé en la cámara de piedra, mientras la luz roja de las paredes proyectaba sombras inquietantes sobre el rostro demacrado del Papa Francisco. Las cadenas que lo rodeaban aún ardían, pero ya no me miraba. En cambio, levantó una mano temblorosa y señaló la pared, donde una columna de humo negro se elevaba y formaba una imagen vívida. La visión parecía una pintura enorme, brillando con la claridad de una pantalla gigante. Vi a un hombre con una túnica blanca de pie sobre una plataforma alta, rodeado de una multitud que lo vitoreaba. Los aplausos resonaron en el aire, pero sentí un escalofrío gélido. Era el Papa León XIV, el hombre a quien Francisco había llamado sucesor. Su rostro era radiante, su sonrisa dulce, pero su mirada era fría, carente de la luz de Dios. Los medios de comunicación internacionales lo celebraron, llamándolo símbolo de paz. Miré más de cerca y vi titulares que recorrían la visión. Elogiaban a León XIV como el que unificaría todas las religiones, pero cada palabra de elogio era como una aguja que me atravesaba el corazón. Francis susurró, con voz débil pero cortante. Dijo, León XIV fue elegido por una red de poder, no por Dios. El aire en la habitación se volvió denso, como si quisiera aplastarme. La imagen cambió, revelando una habitación secreta sin ventanas. Hombres vestidos de negro y rojo estaban sentados alrededor de una mesa, sosteniendo papeles cubiertos con letras diminutas. Hablaban en voz baja sobre un plan, y vi el nombre de León XIV escrito con tinta roja. Me estremecí como si contemplara un mundo que no pertenecía a Dios. Estos hombres no oraban, no mencionaban el Evangelio. Hablaban de poder, de dinero y de una nueva iglesia que no necesitaba la cruz. Francisco me miró con los ojos inyectados en sangre y llenos de dolor. Dijo que esta red llevaba mucho tiempo manipulando a la iglesia. León XIV fue su creación, un papa hecho para servir al mundo, no a Dios. La visión en la pared cambió de nuevo, mostrando un enorme templo recién construido, reluciente de oro, imponentes columnas blancas y vibrantes vidrieras, pero no vi ninguna cruz por ninguna parte. El templo estaba vacío, sin la presencia de Jesús. Me acerqué a la visión como si mi alma se sintiera atraída por ella. Dentro del templo, las paredes estaban grabadas con símbolos extraños, no peces ni corderos. En cambio, había círculos, triángulos y estrellas que brillaban con una luz plateada. La multitud se reunió dentro, cantando canciones que no eran himnos. Las letras hablaban de paz, de unidad, pero nunca mencionaban a Dios. Sentí un vacío inmenso, como si mi alma se hundiera en la nada. La voz de Francisco tembló al decir, este templo fue un símbolo de traición. Fue construido para glorificar al hombre, no a Dios. Vi a León XIV de pie en el centro del templo, con las manos alzadas, pero no llegaba ninguna luz del cielo. La imagen se amplió, revelando el rostro de León XIV. Su sonrisa me dejó helado, como si supiera que estaba engañando al mundo entero. La multitud seguía vitoreando, ajena a la oscuridad que se ocultaba. Me volví hacia Francisco y lo vi inclinar la cabeza, como si ya no pudiera soportar lo que se revelaba.
Dijo que había ayudado a allanar el camino para León XIV. Cada palabra que pronunciaba hacía que las cadenas se apretaran, encogiendo su cuerpo de dolor. La visión continuó, mostrando a los hombres detrás del León XIV. No vestían hábitos clericales, sino trajes negros con extraños emblemas prendidos en las solapas. Rieron, alzaron sus copas en señal de celebración, como si hubieran logrado una gran victoria. Vi aparecer un gran mapa en la visión, dividiendo el mundo en regiones de colores. Estos hombres marcaban territorios como si asignaran dominio. No había Biblia sobre la mesa, solo papeles y números. Sentí el corazón latir con fuerza, aunque ya no tenía cuerpo. El templo de la visión ahora brillaba con luces de neón, no con luz sagrada. Sabía que esta no era la casa de Dios. Era la tumba de la fe. Francisco susurró, casi sin voz. Dijo que León XIV guiaría al mundo hacia una nueva religión. Pero esa religión no tendría a Jesús, solo promesas vacías. Apareció la imagen final. León XIV se paró ante una multitud inmensa. Levantó un libro, no la Biblia, sino un libro brillante lleno de símbolos extraños. La multitud se arrodilló, pero no sentí santidad. Quise gritar, advertirles, pero solo era un alma en la visión. Miré a Francisco y vi lágrimas de sangre corriendo por su mejilla. Dijo que se había equivocado al permitir que la cadena eligiera al próximo papa. Las cadenas que lo rodeaban brillaban intensamente, como si lo castigaran por hablar. Se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho, pero aún me miraba con ojos suplicantes. Me dijo que debía recordar lo que vi para advertir al mundo. La cámara empezó a temblar como si el mismísimo infierno no quisiera que oyera más. Las imágenes de la pared se desvanecieron en una densa oscuridad. Sentí el alma pesada, como si llevara el peso de la verdad. Una puerta de piedra se abrió a lo lejos, proyectando una luz carmesí en el interior. Sabía que tenía que seguir adelante. Aunque el miedo me atenazaba el pecho, lo que Francisco me había enseñado sobre León XIV quedó grabado en mi mente. Lo dejé atrás, pero la visión del templo vacío me atormentaba. Sentí que mi misión se aclaraba, aunque aterradora. Tenía que llevar esta verdad al mundo antes de que se doblegara ante un falso papa. Crucé la puerta con la advertencia de Francisco. El templo sin Jesús, la red de poder y la fría sonrisa de León XIV ardían en mi mente. Sabía que este viaje estaba lejos de terminar, y algo aún más aterrador me aguardaba. Me quedé en la gélida cámara de piedra donde el Papa Francisco tenía la cabeza inclinada, con cadenas al rojo vivo apretándose alrededor de su cuerpo. Sus ojos eran oscuros, como si cargaran con todas las sombras del infierno. Una columna de humo negro se elevaba del suelo, arrastrándome a una nueva visión, más oscura y densa que la anterior. El humo se concentró, formando la imagen de una vasta sala de piedra sin ventanas. Las paredes de piedra negra estaban grabadas con extraños símbolos, triángulos encerrados en círculos. No había luz sagrada, solo antorchas tenues que ardían en lo alto. Vi hombres vestidos de rojo, con hábitos cardenalicios, sentados alrededor de una larga mesa de piedra negra. Sus rostros estaban ocultos en la sombra, solo se veían sus ojos fríos y brillantes, carentes de emoción. Sobre la mesa no había Biblia, solo gruesos montones de papeles escritos a mano con letra diminuta. La mesa de piedra estaba helada, pero podía sentir el calor que irradiaban las antorchas. No alumbraban, sino que profundizaban la oscuridad. Un hedor nauseabundo, como a papel quemado y metal caliente, llenaba el aire. Quise acercarme, pero mi alma se sentía reprimida. En la pared, apareció una estrella de 6 puntas, entrelazada con un extraño símbolo y un ojo que goteaba sangre. Me miró fijamente, haciéndome temblar de terror invisible. En el centro de la mesa, se extendía un mapa del mundo, dividido en regiones de colores. Dedos ocultos dentro de mangas rojas señalaban diferentes zonas, susurrando poder e influencia. Nadie hablaba de Jesús ni del Evangelio.
Miré a mi alrededor, buscando una señal de fe, pero no vi ninguna cruz. En cambio, una gran antorcha en la pared iluminaba una lista de nombres escritos con tinta roja oscura. Un nombre destacaba, encerrado en un círculo, León y 14. La sala estaba en silencio, pero no era el silencio de una oración. Era denso, como si todos ocultaran un terrible secreto. Sentí mi alma oprimida, como a punto de disolverse. Un hombre estaba de pie, con su túnica tan roja como la sangre seca, levantando la mano. No rezaba. Leía un documento, con voz profunda y llena de autoridad. Sus palabras hablaban de una nueva iglesia, una que uniría a todas las religiones. Vi a los demás asentir, no con fe, sino con frialdad. Firmaron los documentos, la tinta negra se extendía como sangre. Cada firma hacía el aire más pesado, como si lanzaran una maldición. El mapa sobre la mesa se iluminó, sus regiones coloreadas se movían como carne viva. Vi territorios marcados, no para la evangelización, sino para dividir el poder. Una voz invisible resonó, diciendo, la iglesia era ahora la vasija del mundo. Sentí frío, aunque las antorchas ardían rojas a mi alrededor. Esta sala no era una capilla cinemática. No había pinturas de Miguel Ángel, ni luz del cielo, solo oscuridad y rostros ocultos bajo túnicas rojas. En la pared, el símbolo del ojo sangrante brillaba con intensidad, como si lo observara todo. Sentí que me penetraba, queriendo extraer cada pensamiento. Mi alma tembló, desnuda ante esta horrible verdad. Al final de la mesa había una silla de piedra vacía, con una inscripción antigua. No entendía las palabras, pero sabía que era el asiento reservado para León y 14. No era el trono de Pedro, sino un trono de ambición. Los vestidos de rojo colocaron las manos sobre la mesa como si hicieran un juramento. No invocaron al Espíritu Santo, sino que inclinaron la cabeza ante fuerzas invisibles. Podía sentir la oscuridad que irradiaban, engullendo toda la sala. Quise gritar, pero el aire me devoró la voz. La imagen sobre la mesa cambió, revelando bolsas de dinero, documentos y extrañas insignias. Todo servía a un gran plan, uno sin Dios. Otro hombre estaba de pie, con su túnica roja hecha jirones, sosteniendo un librito. Leía en voz alta, con voz fría como una piedra, hablando de una nueva doctrina, una sin la cruz. Vi a los demás asentir, con los ojos iluminados por la ambición. Miré al suelo, donde se extendían manchas de sangre seca y dispersa. No era sangre de verdad, sino restos de promesas rotas. A cada paso que daba, la piedra bajo mis pies parecía intentar derribarme. La visión se trasladó a una habitación más pequeña donde un grupo susurraba. Hablaban de León 14, llamándolo el elegido, no por Dios, sino por ellos. Me dolió el corazón como si la verdad me hubiera atravesado. El muro de piedra tembló y emergió una nueva imagen. Vi a León y 14 de pie en una plataforma alta, alabado por la multitud. Pero detrás de él, hombres con túnicas negras reían como si hubieran cumplido su objetivo. Quise darme la vuelta. No quería ver más. Pero la visión me retuvo allí, obligándome a presenciar la oscura manipulación. Sentí el peso de mi alma, como si cargara con su culpa. La imagen final reveló un trono que no portaba una cruz, sino un extraño símbolo circular. León y 14 estaba sentado allí, con su túnica blanca resplandeciente, pero sin rastro de luz sagrada. La multitud se arrodilló ante él, pero no vi la presencia de Cristo. Francisco apareció en la visión, de pie en un rincón, cabizbajo. No habló, pero sus ojos estaban llenos de remordimiento, como si implorara perdón en silencio. Las cadenas que lo rodeaban ardían, arrastrándolo de vuelta a las sombras. El pasillo se desvaneció, dejándome solo en la fría sala de piedra. La verdad sobre el cónclave negro me pesaba como una carga aplastante. Sabía que debía llevarla a cabo, por aterradora que fuera. Una puerta de piedra se abrió a lo lejos,
proyectando un resplandor rojo que me impulsó hacia adelante. Sentí miedo y responsabilidad entrelazados, como un fuego que ardía en mi interior. La visión de León XIV y el cónclave negro no abandonaba mi mente. Crucé la puerta, llevando conmigo la imagen de las túnicas rojas y la mesa de piedra negra. La verdad sobre el complot para manipular la Iglesia se había grabado en mi ser. Sabía que este viaje me llevaría a niveles aún más profundos del infierno. No sabía por qué el infierno se había vuelto tan silencioso en ese momento. Ya no se oían gritos, ni llamas que brotaban del pozo, solo un vacío denso, como si la oscuridad misma contuviera la respiración. Frente a mí estaba Francisco, el hombre que una vez se sentó en el trono de San Pedro. Ahora, solo un alma abrasada por la misma concesión que una vez justificó como misericordia. No hablaba con amenaza. Hablaba con la voz de quien se había desviado demasiado del camino y ahora no tenía vuelta atrás. Leo hará 7 promesas, susurró con los ojos hundidos, y el mundo entero pensará que son la marcha del amor. Pero, en realidad, son un himno a la traición envuelto en seda y ceremonia. Entonces, como por una fuerza sobrenatural, aparecieron visiones a mi alrededor. No a través de muros de fuego, sino como si se rasgaran finos velos para revelar la verdadera esencia de cada promesa que conmocionaría a la Iglesia hasta sus cimientos. La primera promesa parecía la pintura de una catedral sin puertas, sin estatuas de santos, sin ningún símbolo que separara la fe de lo secular, una iglesia sin fronteras. Ese era el lema. León XIV diría que el amor no necesita barreras, que todas las religiones fluyen de la misma fuente, y millones aplaudirían, creyendo haberse liberado de la división. Pero no se darían cuenta de que la eliminación de las fronteras también suponía la disolución de la fe. Se acabaría el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y la oscuridad. La doctrina sería considerada intolerancia. El dogma sería puesto en duda, y la fe pura sería ridiculizada por obsoleta. La segunda promesa hablaba de una nueva liturgia global. En la visión, vi altares desprovistos de cruces, sacerdotes ya sin vestimentas tradicionales, pero reuniones que parecían muy multiculturales. Allí, se recitaban oraciones islámicas junto con cantos budistas. Las lecturas de las escrituras se acortaban y se fusionaban con bendiciones judías y escritos humanistas modernos. La llamaban la misa pluralista. Pero no había presencia sagrada en la hostia, ni sangre preciosa en el cáliz, solo un ritual vacío, ideado para complacer a todos, olvidando a quien solo merece la gloria. La tercera promesa se manifestó en un gran púlpito donde León XIV se presentó ante miles. Pero no alzó la cruz. Habló de un Dios que no juzga. Su voz era suave, pero no la suavidad de la gracia. Era la suavidad del engaño. Dijo que el amor nunca condena. Enseñó que el arrepentimiento era dañino para el espíritu, y que quienes predicaran sobre el infierno, la santidad o el sacrificio de Jesús serían vistos como extremistas, expulsados de la comunidad por causar división. Una fe sin cruz, sin arrepentimiento, sin resurrección, es una fe muerta. Entonces llegó la cuarta promesa, una Biblia revisada. En un gran salón inundado de luces de neón y aplausos, León XIV levantó un libro nuevo, cuya brillante portada no estaba marcada por la cruz, sino por un símbolo circular multicolor. Vi cómo se arrancaban páginas de la antigua Biblia, versículos sobre el pecado, el juicio, la redención, o se eliminaban. En su lugar, había frases agradables, tolerancia, igualdad, amor incondicional. Pero este amor no requería verdad, y la verdad se había transformado en algo digerible, comercializable, pero incapaz de salvar a nadie. La quinta promesa apareció en una gran iglesia, pero ya no era un lugar sagrado. En el muro principal, donde antes estaba la cruz, ahora colgaba un extraño símbolo, un círculo metálico multicolor sin costuras. La gente se inclinaba ante él. A los niños se les enseñaba que este símbolo representaba a todos. Pero vi claramente que la luz que emanaba no traía santidad.
Solo una falsa iluminación que llegaba a lo más profundo del alma para embotar la conciencia en lugar de iluminarla. La cruz fue llamada divisiva. La nueva imagen se llamó globalización espiritual. Pero esto no era unidad. Era traición. La sexta promesa, una declaración de absolución universal, fue proclamada por León ante una multitud bañada en lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de autosatisfacción. Nadie necesita cambiar para salvarse, declaró. Todos están ya perdonados, crean o no, vivan como vivan. Y así, la multitud suspiró aliviada. Rieron. Bailaron. Pero vi almas hundirse lentamente en la oscuridad, creyendo que ya no necesitaban dar media vuelta, que ya no necesitaban a Jesús, que ya no necesitaban la cruz. El infierno se transformó en una metáfora. La rectitud se tildó de crueldad, y la verdad se consideró algo que era mejor dejar en la Edad Media. La séptima y última promesa fue la declaración de un solo pastor para el mundo entero. León XIV, en una suntuosa ceremonia, recibió la imposición de manos de líderes de todas las religiones sobre su cabeza. Lo llamaron maestro, padre de la humanidad, portador de luz. Ya no era el papa de los católicos, sino el líder espiritual de un mundo unificado. Y aunque la gente lo veneraba como símbolo de la paz mundial, algo murió en ellos sin que lo supieran. La capacidad de discernir espiritualmente. Me quedé allí sentado, con el corazón latiéndome con fuerza, no por miedo, sino por la abrumadora sensación de que me habían confiado una responsabilidad que no podía rechazar. Francis no me miró con los ojos de quien se defiende. Parecía un alma que lo había perdido todo. No me disculpo, susurró, pero te lo ruego, díselo. Cuando León XIV asuma el trono, recuerda que una iglesia sin la cruz es una iglesia sin Cristo. Y yo, tras ver todo esto, supe que no podía callar. Porque cuando la luz se esconde tras dulces palabras, la oscuridad devora a quienes no son advertidos. Y yo, que había muerto, volví a la vida para advertirles. Me encontraba junto al Papa Francisco en un frío balcón de piedra con vistas a una vasta plaza del infierno. La oscuridad no era tan densa como esperaba, sino que brillaba con una luz falsa, como una iluminación de escenario que ocultaba la verdad. Un humo negro se elevaba del suelo, llevándome a la visión de una ceremonia sin Dios. La plaza de abajo estaba distorsionada, como deformada por una fuerza invisible. Las estatuas de santos que antes se erguían habían sido reemplazadas por efigies sin rostro vestidas con brillantes túnicas doradas. Todas las figuras permanecían inmóviles, pero podía sentir su mirada fija a través de sus cuencas huecas. Una larga alfombra se extendía sobre el suelo de piedra, no era de seda, sino que parecía carne seca, manchada con manchas de sangre. Conducía a un gran trono de piedra negra y metal rojo brillante. En el trono, palabras en latín estaban profundamente grabadas, hablando de unidad, pero sin mencionar jamás a Jesucristo. Las trompetas resonaban, ásperas como metal raspando contra la roca. El sonido no era suave como un himno, sino caótico, lo que me aceleraba el corazón. Entró una procesión, envuelta en una densa humareda, brillando con luces rojas y azules. Vi a León XIV, al que llamaban el Papa sucesor, de pie en el centro. No vestía de blanco santo, sino una túnica plateada que relucía como una luna artificial. Alrededor de su cuello brillaba una gema azul marino, pero no inspiraba paz. Su túnica estaba cubierta de símbolos extraños, desde lunas crecientes hasta estrellas de 5 puntas. No había cruz, ni símbolo de Dios. Sentí que mi alma temblaba como si la oscuridad la envolviera. La multitud se reunió a su alrededor, no eran creyentes, sino sombras sin rostro que vestían las vestimentas de todas las religiones. Inclinaron la cabeza, coreando, no amén, sino una extraña frase que resonó como una maldición. El sonido me estremeció, como el viento soplando en un cementerio. Un hombre vestido de rojo, con aspecto de cardenal, dio un paso al frente, sosteniendo una corona de oro negro.
En su centro ardía una gema roja resplandeciente, como un ojo vivo que lo observaba todo. Se inclinó ante León XIV y le colocó la corona en la cabeza. Cuando la corona lo tocó, no hubo luz del cielo, ni paloma que descendiera. En cambio, un humo negro se elevaba de la corona, en espiral. Sentí que mi alma se encogía, como si fuera arrastrada a un abismo más profundo. La plaza tembló levemente, como si el mismísimo infierno estuviera complacido con la ceremonia. León XIV levantó la mano, con una sonrisa vacía en los labios. Solo quedaba una fría satisfacción. La multitud seguía cantando, pero no pude oír a Dios en sus voces. Miré a Francis y lo vi inmóvil, con los ojos llenos de dolor. Me agarró la mano, fría como una piedra, como si intentara encomendarme una misión. Sentí su peso, como si la verdad nos oprimiera a ambos. La escena en la plaza cambió, revelando a quienes se encontraban tras el 14º regimiento de Leoni. No vestían hábitos clericales, sino trajes negros con extraños alfileres y un ojo dentro de un triángulo. Permanecían en las sombras, sonriendo como si hubieran logrado una gran victoria. Vi una gran mesa de piedra cubierta de papeles y mapas. Estos hombres señalaban diversas regiones, hablando de poder e influencia. Nadie mencionó el Evangelio. Nadie oró. Solo susurros de un nuevo mundo llenaban el aire. El trono de León XIV resplandecía, pero no con luz sagrada. Brillaba como metal candente, asfixiándome. Sabía que no era el trono de Pedro, sino el trono del engaño. Humo negro seguía elevándose de la corona, formando figuras retorcidas en el cielo. Parecían rostros, pero no humanos, sino entidades invisibles que se burlaban de la verdad. Sentí que mi alma era arrastrada hacia un vacío gélido. La multitud seguía cantando, pero su canción no traía esperanza. Sus letras hablaban de unidad, pero yo sentía una profunda división. Jesús no estaba en ninguna parte de esta ceremonia, solo yace envuelto en luz. Miré la alfombra, que parecía de carne y hueso, y la vi temblar como si estuviera viva. Las manchas de sangre seca contaban historias de almas que guardaron silencio cuando debieron haber hablado. Sentí el peso de su culpa como si también fuera la mía. León XIV se levantó de su trono, alzando la mano en alto. La multitud se inclinó, no para adorar a Dios, sino para exaltarlo. Vi la vacuidad en sus gestos, como un ritual sin alma. Francis permaneció a mi lado, en silencio, pero su mirada lo decía todo. Sabía que esta ceremonia era el nacimiento de una nueva religión, una sin la cruz. Sentí un peso en el corazón, agobiado por la aterradora verdad. La visión empezó a desvanecerse, y la plaza se disolvió en humo negro. Oí un susurro, no de una sola persona, sino del aire mismo. Decía que el trono había cambiado de manos y que la verdad ahora se ocultaba bajo un amor falso. Sentí que Francis me apretaba la mano por última vez. No habló, pero lo entendí. Quería que compartiera esta verdad con el mundo. Mi alma tembló, sabiendo que no podía callar. La habitación de piedra regresó y la visión se desvaneció, dejando solo oscuridad. Sentí el peso de lo que acababa de presenciar, una piedra aplastante sobre mi pecho. León XIV y su coronación quedaron grabados en mi mente. Una puerta de piedra se abrió a lo lejos, una luz roja me impulsó hacia adelante. Sabía que estaba a punto de enfrentar verdades aún más aterradoras. La imagen de León XIV en su trono no me abandonaba, una advertencia grabada en mi espíritu. Crucé la puerta, cargando con miedo y una misión de Francisco. Esta coronación no era de Dios, sino de una fuerza que buscaba borrar la cruz. Sabía que mi viaje estaba lejos de terminar y que lo peor estaba por venir. Crucé la puerta de piedra, sintiéndome como si cayera en un abismo sin fondo. El aire era gélido, impregnado de un olor a tinta vieja y papel quemado. Ante mí apareció una enorme biblioteca, oscura y silenciosa como una tumba. Las paredes de la biblioteca eran de piedra negra, altísimas,
cubiertas de polvo y telarañas grises. Se extendían interminables filas de estanterías, llenas de miles de volúmenes encuadernados en cuero, rotos y brillando con una tenue luz roja. Cada libro parecía susurrar voces débiles y llenas de malicia. Entré, con el frío suelo de piedra bajo mis pies, como si intentara congelarme el alma. Las antorchas colgadas de las paredes ardían débilmente, su luz era insuficiente para iluminar, acentuando la oscuridad. El aire era denso, como si la verdad hubiera estado enterrada allí hacía mucho tiempo. En los estantes vi libros litúrgicos, pero no los que conocía. Sus páginas amarillentas estaban llenas de escritura retorcida, como si estuvieran escritas con sangre seca. Las oraciones familiares habían sido reemplazadas por frases extrañas, ninguna de las cuales mencionaba a Jesús. Toqué un libro, pero ardía, lo que me obligó a apartar la mano. Surgieron imágenes de las páginas, revelando documentos del Vaticano alterados. Se borraron versículos del Evangelio y se reemplazaron con llamados a la unidad interreligiosa. Caminé un poco más y vi una gran mesa de piedra en el centro de la biblioteca. Montones de documentos yacían esparcidos sobre ella, cubiertos de sellos de tinta roja y negra. Eran mensajes del Vaticano, pero no transmitían ninguna luz de fe, solo ambición y engaño. Un gran libro se abrió ante mí, pasando las páginas por sí solo. Vi versículos de las Escrituras, pasajes mutilados sobre el pecado y la salvación, borrados. En su lugar, palabras floridas sobre la paz mundial llenaban las páginas. Mi corazón se apestaba, como si cargara con la traición de estos textos. Cada página se sentía como un cuchillo que cortaba la fe que una vez tuve. Quise llorar, pero mi alma solo podía temblar en silencio. De repente, apareció una tenue luz blanca, atravesando la oscuridad de la biblioteca. Un ángel guardián se alzaba ante mí, alto, vestido con una túnica blanca que brillaba como la luz de la luna. Sus alas irradiaban una luz que no cegaba, sino que reconfortaba. No dijo nada, solo levantó la mano, y apareció una Biblia de verdad, flotando en el aire. La luz del libro irradiaba calidez, un contraste total con el frío resplandor rojo de la biblioteca. Sentí que mi alma se aligeraba, como si hubiera tocado la verdad. Me condujo a otro estante donde los libros falsificados estaban junto a la Biblia verdadera. Señaló página tras página, mostrando las claras diferencias. Las palabras de Jesús sobre el amor y la justicia habían sido reemplazadas por llamados al poder y al compromiso. Miré la página falsificada y vi palabras distorsionadas. Las palabras de Dios sobre el arrepentimiento y la salvación habían sido distorsionadas para alabar a la humanidad. Sentí que la verdad se doblaba, como una cruz rota a la fuerza. El ángel levantó la mano y una imagen apareció en el muro de piedra. Vi gente vestida de negro, sentada en habitaciones selladas, reescribiendo documentos del Vaticano. Sonreían, pero sus sonrisas no reflejaban alegría, solo suficiencia. Se abrió un libro litúrgico falso, revelando un ritual que ya no mencionaba la preciosa sangre. En cambio, alababa la unidad, pero sin Jesús como centro. Sentí un vacío inmenso, como si la fe misma se hubiera agotado. El ángel señaló la Biblia verdadera, y su luz brilló con más fuerza. Vi versículos sobre el amor de Dios, la cruz y la salvación. No habían sido distorsionados, seguían intactos, como una llama que nunca se apaga. Me giré para mirar la biblioteca y vi los libros falsificados temblando, como si intentaran ocultar la verdad. Pero la luz del ángel los silenció, exponiendo su engaño. Sentí que mi alma se fortalecía, como si me hubieran dado nuevas fuerzas. La imagen en la pared cambió, revelando un grupo secreto, no sacerdotes, sino individuos poderosos. Sostenían plumas, editando la palabra de Dios y reemplazándola con palabras humanas. Cada trazo de tinta se sentía como un cuchillo que se clavaba en la fe. Vi un mensaje falso del Vaticano que instaba a que todas las religiones se fusionaran en una sola. Nunca mencionaba a Jesús, solo hablaba de una paz vacía. Sentí que la verdad estaba sepultada,
aprisionada en esta misma biblioteca. El ángel permaneció en silencio, con una mirada dulce pero firme. Volvió a señalar la Biblia verdadera, como para recordarme que la palabra de Dios nunca cambia. Sentí que la esperanza me invadía, aun cuando la oscuridad persistía a mi alrededor. La biblioteca tembló, como enfurecida por la presencia del ángel. Los libros falsos de los estantes se sacudieron violentamente, intentando caer y ocultar la verdad. Pero la luz del ángel los mantuvo en su lugar, permitiéndome ver claramente el engaño. Miré al suelo y vi trozos de papel de los documentos falsificados. Ardían lentamente, desprendiendo humo negro, como maldiciones al romperse. Sentí que mi alma se liberaba un poco. El ángel levantó la mano una última vez, y la Biblia real brilló con fuerza, iluminando toda la biblioteca. Vi las palabras de Dios sobre la verdad y la luz, inalteradas. Sabía que tenía que llevar esta verdad al mundo, por muy pesada que me pareciera. La biblioteca empezó a desvanecerse y el ángel desapareció, dejando solo una tenue luz. Una puerta de piedra se abrió a lo lejos, y el resplandor rojo me atrajo hacia adelante. Sentí que mi misión se aclaraba, aunque el miedo aún me aferraba. Salí de la biblioteca, con la imagen de la Biblia verdadera y los documentos falsificados. La verdad distorsionada se grabó en mi mente. Sabía que este viaje no había terminado, y que aún me esperaban niveles más profundos del infierno. Me quedé en la fría cámara de piedra, donde la oscuridad se aferraba como tinta negra. El Papa Francisco se arrodilló ante mí, las brillantes cadenas rojas a su alrededor ardían como brasas. Sus ojos estaban rojos y llenos de dolor, pero su mirada tenía una extraña fuerza, como si me confiara algo vital. Una humareda negra se elevaba del suelo, arremolinándose a mi alrededor, llevándome a una nueva visión. Vi una gran iglesia, pero estaba dividida en dos. Un lado irradiaba una luz dorada, el otro estaba envuelto en oscuridad. El aire era denso, como si llevara una profecía aún por pronunciarse. Francis levantó la cabeza, con el rostro demacrado, desgastado por el tiempo y la tristeza. Hablaba poco, pero sus ojos contaban una historia aterradora. Sentí que mi alma temblaba, como si me arrastrara una tormenta invisible. En la visión, vi una multitud reunida ante la iglesia dividida. A un lado, la gente sostenía Biblias, cuya luz brillaba cálidamente como una llama sagrada. Al otro lado, la gente sostenía libros nuevos sin cruces, llenos solo de promesas de paz vacía. Me acerqué y vi a los que portaban las Biblias arrodillados, orando en silencio. Su luz era tenue, pero firme, como velas parpadeando en medio de una tormenta. La otra multitud se burlaba de ellos, los tildaba de anticuados y los acusaba de resistirse a la unidad. Al otro lado de la iglesia, la multitud, más numerosa, cantaba una canción que nunca mencionaba a Jesús. Ondeaban banderas vibrantes, pero nadie cargaba la cruz. Sentí que el engaño se entrelazaba en su canto, como una mentira envuelta en seda. La imagen de León XIV apareció, de pie sobre una plataforma elevada, envuelto en una reluciente túnica plateada. Levantó la mano, y la multitud, en aparente paz, se inclinó ante él. Su sonrisa era fría, como una máscara que ocultaba una oscura agenda. Vi a los creyentes que portaban la Biblia apartados, con la boca silenciada por acusaciones. Los llamaron divisores, enemigos de la paz mundial. Sin embargo, la luz de sus escrituras no se apagó, aun cuando la oscuridad intentó consumirlos. El humo negro en la visión se espesó, revelando un mundo sumido en el caos. Viejas iglesias fueron demolidas, reemplazadas por relucientes torres sin cruces. Sentí un escalofrío en el alma, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Francis estaba a mi lado en la visión, su figura desvaneciéndose como si estuviera a punto de desvanecerse. Señaló hacia León XIV, y vi una gran sombra detrás de él. Esa sombra no era humana, sino una entidad invisible que controlaba todos sus movimientos. Sentí el corazón latir con fuerza, aunque ya no tenía cuerpo. En la visión,
León XIV levantó un libro nuevo, no la Biblia. La multitud vitoreó, pero vi cómo su luz se apagaba, como si la oscuridad la envolviera. La imagen cambió, mostrando a quienes sostenían la Biblia reunidos en las sombras. Leían la palabra de Dios, con voces bajas pero firmes, como una llama inextinguible. Sentí un destello de esperanza, incluso mientras la oscuridad los rodeaba. Francis se volvió hacia mí, con los ojos brillantes por última vez, como si grabara una misión en lo más profundo de mí. Sentí su peso, como una piedra que me aplastaba el alma. No dijo nada, pero comprendí que quería que advirtiera al mundo. La visión continuó, mostrando grandes ciudades donde las iglesias se habían convertido en centros de unificación. Pero dentro de esos edificios, no había altares ni sangre preciosa, solo símbolos extraños que brillaban con luz artificial. Vi a León XIV de pie entre la multitud, aclamado como símbolo de paz. Pero cada palabra que pronunciaba era como una cuchilla que cortaba la verdad del Evangelio. Sentí que la verdad se asfixiaba, sepultada bajo capas de falso oro. El número de personas con Biblias en la visión disminuyó cada vez más, relegadas a las sombras. Oraban, pero sus voces se ahogaban entre los cánticos de la multitud. Quise gritar, decirles que no se rindieran, pero solo era un alma indefensa. La imagen de León XIV se hizo más grande, eclipsando toda la visión. Estaba de pie en un trono, rodeado de humo negro y luces de colores. Vi la sombra detrás de él, sonriendo, como si hubiera proclamado su victoria. Sentí un peso en el alma, como si llevara dentro esta horrible verdad. Francis se quedó quieto, con las cadenas a su alrededor brillando, atrayéndolo hacia la oscuridad. Pero sus ojos seguían mirándome, llenos de súplica. La visión se desplazó a un vasto campo donde dos caminos se bifurcaban. Uno brillaba con la luz de la Biblia y conducía a la cruz. El otro brillaba con luces falsas y conducía al trono de León XIV. Vi a quienes eligieron el camino de la Biblia caminar con dificultad. Fueron objeto de burla y abandonados, pero su luz nunca se apagó. Sentí su fuerza, como una llama que ardía en la oscuridad. El camino de Leo XIV estaba abarrotado, lleno de gente que cantaba canciones de falsa paz. No veían la sombra que los guiaba, no veían la verdad que se escondía bajo ellos. Quise correr hacia ellos, detenerlos, pero la visión me retuvo. Francis empezó a desvanecerse como si la oscuridad se lo hubiera tragado. Sentí su última advertencia grabada en mi mente. León XIV era la señal de la hora final, y tenía que contárselo al mundo. La visión se desvaneció, dejándome en la fría habitación de piedra. El aire se sentía pesado, como si cargara con todo el peso de una profecía. Sabía que no podía callar, aunque esta verdad fuera aterradora. Una puerta de piedra se abrió a lo lejos, y la luz carmesí me impulsó hacia adelante. Sentí que mi misión se aclaraba, aunque el miedo aún me aferraba. La imagen de la iglesia dividida y de León XIV no abandonó mi mente. Crucé la puerta, llevando consigo la profecía del Papa Francisco. La división de la iglesia, el falso camino de León XIV, quedaron grabados en mi alma. Sabía que este viaje me llevaría a las verdades finales, por aterradoras que fueran. Me quedé en la fría cámara de piedra, donde la oscuridad se aferraba como tinta negra. El Papa Francisco se arrodilló ante mí, las brillantes cadenas rojas a su alrededor ardían como brasas. Sus ojos estaban rojos y llenos de dolor, pero su mirada tenía un extraño poder, como si me confiara algo inmenso. Una humareda negra se elevaba del suelo, arremolinándose a mi alrededor, llevándome a una nueva visión. Vi una gran iglesia, pero estaba dividida en dos, un lado, radiante de luz dorada, el otro envuelto en oscuridad. El aire era denso, como si llevara una profecía aún por pronunciarse. Francis levantó la cabeza, con el rostro demacrado, desgastado por el tiempo y la tristeza. Hablaba poco, pero sus ojos contaban una historia aterradora. Sentí que mi alma temblaba, como si me arrastrara una tormenta invisible.
En la visión, vi una multitud reunida ante la iglesia dividida. A un lado, la gente sostenía Biblias, cuya luz brillaba cálidamente como una llama sagrada. Al otro lado, la gente sostenía libros nuevos sin cruces, llenos solo de promesas de paz vacía. Me acerqué y vi a los que portaban las Biblias arrodillados, orando en silencio. Su luz era tenue pero firme, como velas parpadeando en medio de una tormenta. La otra multitud se burlaba de ellos, los tildaba de anticuados, los acusaba de resistirse a la unidad. Al otro lado de la iglesia, la multitud, más numerosa, cantaba una canción que nunca mencionaba a Jesús. Ondeaban banderas vibrantes, pero nadie cargaba la cruz. Sentí que el engaño se entrelazaba en su canto, como una mentira envuelta en seda. La imagen de León y XIV apareció, de pie sobre una alta plataforma, envuelto en una reluciente túnica plateada. Levantó la mano, y la multitud, en aparente paz, se inclinó ante él. Su sonrisa era fría, como una máscara que ocultaba una oscura agenda. Vi a los creyentes que portaban la Biblia apartados, con la boca silenciada por acusaciones. Los llamaron divisores, enemigos de la paz mundial. Sin embargo, la luz de sus escrituras no se apagó, aun cuando la oscuridad intentó consumirlos. El humo negro en la visión se espesó, revelando un mundo sumido en el caos. Viejas iglesias fueron demolidas, reemplazadas por relucientes torres sin cruces. Sentí un escalofrío en el alma, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Francisco estaba a mi lado en la visión, su figura desvaneciéndose como si estuviera a punto de desvanecerse. Señaló a León y XIV, y vi una gran sombra detrás de él. Esa sombra no era humana, sino una entidad invisible que controlaba todos sus movimientos. Sentí el corazón latir con fuerza, aunque ya no tenía cuerpo. En la visión, León y XIV levantó un nuevo libro, no la Biblia. La multitud vitoreó, pero vi cómo su luz se atenuaba, como si la oscuridad la envolviera. La imagen cambió, mostrando a quienes sostenían la Biblia reunidos en las sombras. Leían la palabra de Dios, con voces bajas pero firmes, como una llama inextinguible. Sentí un destello de esperanza, incluso mientras la oscuridad los rodeaba. Francis se volvió hacia mí, sus ojos brillaron una última vez, como si grabara una misión en lo más profundo de mí. Sentí su peso, como una piedra que me aplastaba el alma. No dijo nada, pero comprendí que quería que advirtiera al mundo. La visión continuó, mostrando grandes ciudades donde las iglesias se habían convertido en centros de unificación. Pero dentro de esos edificios, no había altares ni sangre preciosa, solo símbolos extraños que brillaban con luz artificial. Vi a León XIV de pie entre la multitud, aclamado como símbolo de paz. Pero cada palabra que pronunciaba era como una cuchilla que cortaba la verdad del Evangelio. Sentí que la verdad se asfixiaba, sepultada bajo capas de falso oro. El número de personas con Biblias en la visión disminuyó cada vez más, relegadas a las sombras. Oraban, pero sus voces se ahogaban entre los cánticos de la multitud. Quise gritar, decirles que no se rindieran, pero solo era un alma indefensa. La imagen de León XIV se hizo más grande, eclipsando toda la visión. Estaba de pie en un trono, rodeado de humo negro y luces de colores. Vi la sombra detrás de él, sonriendo, como si hubiera proclamado su victoria. Sentí una opresión en el alma, como si cargara con esta horrible verdad. Francis permaneció inmóvil, con las cadenas a su alrededor brillando, arrastrándolo hacia la oscuridad. Pero sus ojos seguían mirándome, llenos de súplica. La visión se desplazó a un vasto campo donde se bifurcaban dos caminos. Uno brillaba con la luz de la Biblia y conducía a la cruz. El otro brillaba con luces falsas y conducía al trono de León y XIV. Vi a quienes eligieron el camino de la Biblia caminar con dificultad. Fueron objeto de burla y abandonados, pero su luz nunca se apagó. Sentí su fuerza, como una llama que ardía en la oscuridad. El camino de Leo XIV estaba abarrotado, lleno de gente que cantaba canciones de falsa paz. No veían la sombra que los guiaba.
No veían la verdad enterrada. Quise correr hacia ellos, detenerlos, pero la visión me retuvo. Francis empezó a desvanecerse como si la oscuridad se lo hubiera tragado. Sentí su última advertencia grabada en mi mente. León XIV era la señal de la hora final, y tenía que contárselo al mundo. La visión se desvaneció, dejándome en la fría habitación de piedra. El aire se sentía pesado, como si cargara con todo el peso de una profecía. Sabía que no podía callar, aunque esta verdad fuera aterradora. Una puerta de piedra se abrió a lo lejos, y la luz carmesí me impulsó hacia adelante. Sentí que mi misión se aclaraba, aunque el miedo aún me aferraba. La imagen de la iglesia dividida y del 14º león y nunca abandonó mi mente. Crucé la puerta, cargando con la profecía del Papa Francisco. La división de la iglesia, el falso camino de León XIV, estaban grabados en mi alma. Sabía que este viaje me llevaría a las verdades finales, por aterradoras que fueran. Abrí los ojos, y la cegadora luz blanca del techo del hospital los iluminó. El aire era frío, impregnado del olor a desinfectante y del pitido constante de las máquinas. Yacía en la cama, con el cuerpo frágil, pero el alma aún temblando por lo que había visto. La imagen de Jesús, con los ojos llenos de lágrimas y un manto radiante, quedó profundamente grabada en mi mente. Aún sentía el calor de su mano, como una llama que guiaba mi camino. Pero a mi alrededor, la habitación del hospital era fría y estéril, carente de toda santidad. Entró un médico, vestido de blanco, con un portapapeles en la mano. Sus ojos se iluminaron, como si no pudiera creer que estuviera respirando. Dijo que mi corazón se había parado durante 7 minutos, que un milagro me había devuelto la vida. Sentí la verdad ardiendo en mi interior, como una llama inextinguible. Quería hablar de lo que había visto, del infierno, de León XIV, de la profecía, pero mis labios solo susurraban débilmente que había visto la verdad. El doctor me miró con una mezcla de preocupación y duda. Garabateó algo en la historia clínica y se fue, dejándome con el pitido del monitor. Me sentía sola, como si el mundo no estuviera listo para escucharme. Al día siguiente, me senté en la cama, con la mano temblorosa mientras sostenía lápiz y papel. Escribí todo, desde el túnel del infierno hasta la luz de Jesús. Cada palabra brotaba de mi alma, como si cumpliera una misión indetenible. Escribí sobre el cónclave negro, sobre documentos falsificados, sobre el trono de León XIV. Escribí sobre la advertencia de Francisco, sobre la división de la iglesia. Pero cuando le di la carta a la enfermera, me miró con lástima. Salí del hospital con la carta y la misión de Dios. Fui a la parroquia de San Miguel, donde solía rezar todos los días. Pero cuando hablé de la visión, mis viejos amigos se alejaron, meneando la cabeza. Dijeron que había alucinado, que mi experiencia cercana a la muerte me había trastornado la mente. Un viejo amigo, amable pero distante, me dijo que necesitaba descansar. Sentí un fuerte dolor en el corazón, no por la enfermedad, sino por el rechazo de la verdad. Me paré ante el altar, donde una vez me arrodillé durante la misa. El crucifijo que estaba encima me miraba, como recordándome la luz de Jesús. Sabía que no podía permanecer en silencio, aunque el mundo se negara a escuchar. Envié la carta a Historias Bíblicas Eternas, un pequeño grupo dedicado a compartir la palabra de Dios. Esperaba que la leyeran, la comprendieran y difundieran la verdad que había visto. Pero pasaron los días sin respuesta, solo silencio. Recorrí la parroquia, encontrándome con quienes alguna vez oraron conmigo. Les hablé de la biblioteca oscura, de la profecía de Frank, de la belleza de Jesús. Pero me miraron con recelo, como si hubiera perdido la cabeza. Una noche, me encontraba fuera de la iglesia, con el viento frío atravesando mi fino abrigo. Sentí la verdad ardiendo en mi interior, como una llama aún viva a pesar del embate del viento. No me enojé con quienes no creían, solo me entristeció que no pudieran ver. Escribí más cartas, enviándolas a grupos religiosos, pastores y creyentes.
No condené a nadie, no critiqué a León XIV ni a la Iglesia. Simplemente invité a la gente a abrir sus Biblias, a orar y a buscar discernimiento a través del Espíritu Santo. Todas las noches, me arrodillaba junto a mi cama y abría la vieja Biblia de mi madre. Las páginas amarillentas, marcadas con su letra, me recordaban una fe inquebrantable. Leía la palabra de Dios y sentía su fuerza fluir hacia mí. Vi la imagen de aquellos en la visión que se aferraban a la Biblia, pocos en número, pero sin rendirse jamás. Sabía que yo era uno de ellos, un centinela elegido por el Señor. Mi alma temblaba, como si me llamaran a mantenerme firme. Un día, me paré frente a la parroquia, con mi Biblia en la mano, leyendo en voz alta a quien quisiera escuchar. Algunos se detuvieron, pero la mayoría pasó de largo, meneando la cabeza. No me desanimé, porque la luz de Jesús seguía guiándome desde dentro. Escribí otra carta, esta vez más larga, y la envié de nuevo a Historias Bíblicas Eternas. Describí con detalle la visión del infierno, el falso trono y la profecía de división. Oré para que alguien la leyera, la creyera y llevara la verdad a más corazones. Cada mañana, me despertaba sintiendo el peso de mi misión, pero también su claridad. No buscaba reconocimiento, solo quería que la Iglesia volviera a la palabra de Dios. Sabía que mi verdad era difícil de aceptar, pero ya no podía callar. Me quedé afuera del hospital, mirando el cielo gris de Boston. Recordé la luz de Jesús, su belleza como una llama que nunca se apaga. Lo sentí cerca, guiándome en cada paso. Puede que el mundo no lo crea, pero no me detendré. Escribo, hablo, rezo, con la esperanza de que alguien me escuche. Mi misión es una pequeña lámpara, pero iluminada por su luz eterna. Regresé a casa, abrí la Biblia y volví a leer las palabras de Dios sobre la verdad y la salvación. Sentí su fuerza envolviéndome, como si me abrazaran. Sabía que debía continuar. Aunque el camino por delante estaría lleno de pruebas, la historia de Marie, enviada a Historias Bíblicas Eternas, es como una llama encendida en la oscuridad. Nosotros, los administradores de este canal, leímos su carta con pesar, pero también con profunda inspiración. Su experiencia cercana a la muerte, del infierno a la luz de Jesucristo, constituye una poderosa advertencia sobre la verdad distorsionada y el peligro de los ídolos religiosos. Compartimos este testimonio no para juzgar, sino para despertar con la esperanza de que la luz de la palabra de Dios llegue a muchas almas. El mundo actual está lleno de tronos falsos y promesas vacías de paz. Nos atrae fácilmente el brillo de las figuras humanas, incluso cuando llevan títulos sagrados. Pero la historia de Marie nos recuerda que solo hay uno digno de adoración, Jesucristo. Debemos permanecer alerta, abrir nuestras Biblias, orar en el Espíritu Santo y discernir entre la verdadera luz y la oscuridad disfrazada. Instamos a todos a volver a la palabra de Dios. No busquen coronas ni vestiduras resplandecientes. No permitan que los ídolos religiosos oscurezcan la verdad. Manténganse firmes en el fundamento del Evangelio, donde Jesús es el centro. No debemos adorar a los hombres, por muy sagrados que parezcan sus nombres. Quienes llevamos estos testimonios verdaderos nos comprometemos a llevar luz a los lugares más oscuros. Desde aldeas remotas hasta ciudades bulliciosas, buscamos compartir la advertencia y la esperanza que las almas que han enfrentado la muerte han traído de vuelta. Si te sientes conmovido por el Espíritu Santo, considera presionar el botón de agradecimiento, el símbolo del corazón debajo del vídeo, y apoyarnos con una donación. Sea grande o pequeña, cada acto de generosidad es recordado en el reino de Dios. Señor Jesús, oramos por quienes están fascinados por los ídolos religiosos. Abre sus ojos para que vean tu luz. Guíalos de regreso a la Biblia, donde la verdad eterna nunca se desvanece. Fortalece a tu Iglesia para que se mantenga firme y te glorifique solo a ti, el único Redentor. Amén.